La patria del criollo. Capítulo 3. Las dos Españas. Continuación. Parte 8. Ventajas del inmigrante frente al criollo. Hay que señalar, en primer lugar, que muchos inmigrantes venían de España con privilegios obtenidos allá. Esto los ponía en situación muy ventajosa desde el primer momento, porque llegar a la provincia con una encomienda obtenida de antemano o con una orden para recibir tierras significaba que el inmigrante no venía a abrirse camino, sino que hallaba el camino abierto, y lo que le faltaba para enriquecerse era un razonable cuidado en sus negocios. En segundo lugar, debe quedar advertido que en todo tiempo, bajo el régimen colonial, pasaron a América grupos de españoles que se acogían a la protección de los funcionarios que eran enviados en sustitución de otros. Junto a los presidentes y los nuevos oidores, también arrimados a funcionarios de la Real Hacienda, solían venir grupos de parientes y amigos, los cuales, instalados como simples inmigrantes, gozaban de un trato preferencial y sacaban prontas ventajas de ello. De los dos aspectos de la cuestión, que pueden reducirse al hecho general de que muchos inmigrantes venían amparados bajo alguna forma de protección oficial, dan prueba numerosos documentos desde el siglo XVI. Por eso son los más evidentes, pero posiblemente no fueron los más importantes. Es preciso fijar la atención en otros dos factores que deben haber tenido un papel primordial en el proceso de debilitamiento de las viejas familias criollas y la aparición de otras nuevas. Estos dos factores actuaban juntos, en combinación. Así los presentaremos inmediatamente. Anotemos, pues, en tercer lugar, el hecho de que los criollos no eran gente de empuje. Se formaban en una sociedad en que el trabajo lo realizaban otros sectores sociales. Sobre los siervos indígenas recaían las tareas más pesadas y los mestizos y mulatos, trabajadores no serviles, cubrían las actividades no agrícolas, tales como artesanías, transporte, crianza de ganado y otras. Educados como hijos de familias acomodadas, rodeados de sirvientes, acostumbrados a dar órdenes y a no estropearse la ropa, los criollos debieron adquirir los rasgos de carácter de una clase engreída y haragana. En toda América se los acusaba de indolentes, frívolos, dados a la pompa, derrochadores y pleitistas, incapaces de un esfuerzo sostenido. Y aunque esas acusaciones hayan sido formuladas principalmente por españoles interesados en desestimar a los criollos, debe suponerse que algo había de cierto en ellas. El consumir sin producir, el disfrutar sin trabajar, el vivir como parásitos y aún despreciar a quienes les daban de comer, fueron circunstancias que nunca propiciaron la aparición de tipos humanos bien integrados. La historia universal pone en evidencia que el ademán ceñudo y agresivo, la crueldad de las clases parasitarias con quienes tenían bajo su dominación, especialmente cuando actuaban con garantía de impunidad, son rasgos que encubren grandes debilidades de carácter y vicios que brotan de la saciedad y la holgazanería. Los criollos no fueron ciertamente un ejemplo extremo de esa ley universal, pero seguramente que tampoco fueron una excepción. Tomás Gage hace una venenosa descripción
de los de Chiapas, provincia del Reino de Guatemala, y después de reírse de la pedantería que según él los distinguía y de la flojedad de carácter que descubrió en ellos, anota que les parece que no hay en el mundo cosa mejor que dormir tranquilamente en su cama. Ese tercer punto, la debilidad de carácter de los criollos, no habría sido un factor de su desplazamiento si no se hubiera combinado con lo que en esta explicación viene a ser el cuarto punto. El hecho de que los inmigrantes procedían de una sociedad mucho más desarrollada, mientras los criollos constituían una clase explotadora y la ragana en la sociedad feudal, los inmigrantes eran, por término medio, elementos de las clases trabajadoras de una sociedad mercantilista. Hay que prestarle atención a ese hecho. La presencia de grandes masas indígenas susceptibles de ser puestas en servidumbre determinó que los españoles organizaran en América una sociedad feudal, pero la España del siglo XVI ya había entrado en la primera etapa del capitalismo. Y si bien es cierto que en los siglos siguientes no tuvo un desarrollo capitalista vigoroso, el saqueo de las colonias fue precisamente el factor principal de su retraso definitivo como país en vías de industrialización. No es menos cierto que la estructura económica y social de la metrópoli fue mucho más avanzada que la de sus provincias. El desarrollo de la economía mercantil y el movimiento de capital comercial había descompuesto en España las relaciones de producción propias de la economía feudal. El trabajo asalariado había sustituido casi totalmente al trabajo servil, ya bajo el reinado de los llamados reyes católicos. Pero como se trataba en el siglo XVI y XVII de un capitalismo naciente y entorpecido en un desarrollo por diversos factores, y como la producción mercantil no iba más allá de la manufacturera y la pequeña industria, de ahí que conviniera junto a una burguesía débil una aristocracia de la tierra en vías de desintegración. El pueblo español, la masa de trabajadores agrícolas y urbanos, padecía simultáneamente la explotación asalariada propia de la etapa de acumulación originaria del capital y las arbitrariedades que el peso de la tradición feudal mantenía vivas todavía. Era un pueblo aporreado, al que caracterizaba, junto a su pobreza y en íntima relación con ella, una truhanería llena de ingenio y astucia, un pueblo que se veía obligado a trabajar intensamente para ir pasando una vida de regateos y trampas en torno de cada maravedí. Es bien conocido el vivo retrato que de ese pueblo se conserva en las páginas del Quijote, obra que tiene por escenario la realidad española de la época de Cervantes. Labriegos maliciosos, posadas de camino en que los escrúpulos morales eran tan exiguos como los alimentos, bachilleres y peluqueros de mucho ingenio y ninguna fortuna, maleantes, trotamundos, una abigarrada población que mitigaba con vino barato la frustración permanente, la amargura del bragar continuo y el andar siempre entrampado. La misma vida de Cervantes, llena de humillaciones derivadas de la pobreza, que se extinguió en la más completa amargura,
tras haber andado siempre a la búsqueda del favor de grandes señores, sin que faltara en ella el propósito de venir a Indias en busca de mejor fortuna. Da testimonio de lo que era para las capas medias de la población la lucha por la vida en la España de los siglos XVI y XVII. La aristocracia española ni la burguesía pasaron a Indias a buscar fortuna. No tenían por qué hacerlo. En la época de la conquista fue frecuente que se enrolaran en las empresas los segundones, hijos dalgo, o sea, los elementos marginales de la nobleza, desplazados allá, que ansiaban engrandecerse acá. Algunos nobles vinieron después como altos funcionarios, virreyes, presidentes, visitadores, a desempeñar cargos temporales. La corriente migratoria fue alimentada básicamente por las capas medias y por trabajadores sencillos de la península. Al principio fue más numerosa la inmigración proveniente del sur de España, pero aumentó gradualmente la que venía del norte, es decir, de las regiones en que la economía mercantil estaba más desarrollada. Esa gente en cuyo seno predominaban los hombres jóvenes, habituada a la lucha por el pan en un ambiente pobre y difícil, con un carácter templado y formado dentro de las modalidades del bronco capitalismo naciente, era la que venía a las colonias. En su mayoría era gente explotada, que tenía el decidido y bien fundamentado propósito de convertirse en explotadora. El promedio de esa gente debe haber tenido unas aptitudes y una energía superiores a las del criollo medio, no por motivos de un más cercano origen español, ni porque la sangre de los criollos se maleara bajo el clima de las colonias, sino porque los hombres son producto del régimen económico y del estrato social en que se forman. Un trabajador forjado en las penurias de la explotación capitalista, formada su mente en la complejidad de las relaciones de una sociedad mercantil, trasladado de pronto a una formación social menos desarrollada y puesto a contender con los perezosos señoritos de esta, tenía que hallar en sí ciertas peculiaridades que lo favorecían: una mayor capacidad para el esfuerzo sin compensaciones inmediatas y más agilidad mental en términos de astucia y malicia para sacar partido de las cosas y las situaciones. La crónica de Tomás Gage menciona en varias ocasiones a esos españoles tenaces y ahorrativos, casi siempre zafíos, codiciosos y exentos de escrúpulos morales, que al morir dejaban a sus hijos en posesión de cuantiosas fortunas. Es muy significativo el hecho de que Fuentes y Guzmán, en su constante añoranza de los tiempos idos y en sus lamentos de lo que pasaba en los suyos, le reproche a estos últimos el estar contaminados de malicia. Ese es el calificativo que le viene a la pluma cuando quiere cifrar en una sola palabra todo lo que a él y a los suyos les resultaba adverso: la malicia que hoy corre. Insiste en que las relaciones entre los hombres, tanto en los negocios privados como en los públicos, están tocadas de cierta corrupción, y su reproche se hace más claro y más directo, más transparente para quien busque el fondo de aquel malestar, al señalar concretamente que la corrupción provenía de hallarse los hombres más allá, ocupados en mercancías y contratos. Lo que realmente ocurría era que en el reino de Guatemala iban apareciendo, aunque muy débilmente, ciertas relaciones económicas de carácter mercantil. La tierra había comenzado a ser objeto de especulación, no solo en negocios de compra y venta, sino también grabándola con hipotecas sobre préstamos. El añil se producía
casi íntegramente para la exportación. También se exportaba cacao y pequeñas cantidades de achiote y vainilla. Todo ello amenazaba la estabilidad y la relativa simpleza de las relaciones feudales. Y aunque se tratara de fenómenos secundarios que apenas alteraban superficialmente la estructura feudal, el criollo viejo, el terrateniente a la manera de don Antonio, no podía ver con buenos ojos la más leve alteración del sistema. Nuestro hacendado sentía la más profunda antipatía hacia el cultivo del añil y los negocios que de su exportación se derivaban. Impugna los envíos de tinta a trueco de trapos viejos y caros. En estos términos desdeña el intercambio del añil por telas, y con el mismo tesón propugna que deberían buscarse y extraerse los metales preciosos de la entraña del país. La crónica se detiene en varios puntos a demostrar que en el reino había yacimientos vírgenes, y la tesis del autor es que en vez de estar exportando tinta, llega a exclamar ojalá no la hubiera. Se debería exportar la riqueza mineral que supone escondida en el subsuelo del país. He allí, pues, el complemento de la aversión que sentía el hacendado feudal hacia el mercantilismo. Él hubiera deseado una economía cerrada y autoconsumtiva, sin producción mercantil ni negocios que pudieran impulsar el desarrollo capitalista y el trabajo asalariado. Piensa que la metrópoli estaría satisfecha recibiendo oro y plata de sus colonias, sin necesidad de promover en ellas ningún cambio. Sabemos nosotros, nos lo permite el hecho de ver las cosas retrospectivamente, que la producción mercantil no prosperó en Guatemala durante la colonia. Aún en los días de la independencia era muy poco lo que se producía para la exportación, y todavía era el añil el único producto que se exportaba en cantidades de cierta importancia. Los españoles que venían a la provincia con una mentalidad y una malicia mercantilista acababan convertidos en terratenientes, porque habiendo la posibilidad de adquirir tierras y siervos para sacarles provecho con pocos gastos, ese atractivo absorbió la iniciativa de los inmigrantes, convirtiéndolos en hacendados. Así se fue rehaciendo sucesivamente la clase social de los criollos, alimentada precisamente por los advenedizos, que desplazaban a los criollos viejos y se convertían en criollos a su vez. Ese fue el proceso. Las viejas familias prominentes pasaron a ser familias de segundo y tercer orden dentro de la clase, criollos de mediana riqueza, criollos empobrecidos. Hubo también algunas familias que se extinguieron sin dejar sucesión.